La caravana de sombras. Mi nombre es Daniel, y esta historia ocurrió hace unos años cuando mi esposa, Andrea, y yo viajábamos con nuestros hijos, Sofía y Mateo, rumbo a una pequeña cabaña que habíamos alquilado en el campo, cerca de Valle de Bravo, México. Era un viaje que habíamos planeado durante semanas. Queríamos alejarnos de la ciudad y pasar un fin de semana en familia, rodeados de naturaleza. Salimos más tarde de lo esperado, y la noche nos atrapó en la carretera. Andrea sugirió que pasáramos la noche en algún lugar, pero yo insistí en continuar. No falta mucho, dije. Los niños estaban dormidos en el asiento trasero, y la carretera estaba completamente desierta. Solo nosotros y la oscuridad, iluminada por los faros de nuestro auto. Todo iba bien hasta que, cerca de una curva cerrada, vi las luces de otro vehículo en el retrovisor. Era un coche antiguo, de esos modelos que ya no se ven con frecuencia. Nos adelantó lentamente, y al pasar, noté algo extraño. El conductor no volteó ni una sola vez. Su rostro estaba inexpresivo, como si fuera una máscara. Incluso Andrea lo notó. «Qué raro se veía ese hombre», dijo. Asentí, pero traté de no darle importancia. Minutos después, otro vehículo apareció detrás de nosotros. Esta vez era una camioneta vieja, de esas con pintura descascarada y luces amarillentas. También nos adelantó despacio, y vi que estaba llena de personas. No sé cómo explicarlo, pero algo en sus rostros me incomodó profundamente. Todos miraban hacia adelante, sin moverse, como si estuvieran congelados en el tiempo. «¿Crees que sea alguna caravana de autos antiguos?», preguntó Andrea. Su tono intentaba sonar casual, pero podía notar que también estaba inquieta. «Tal vez», respondí, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Seguimos avanzando por la carretera, cada vez más rodeados de árboles altos que parecían cerrar el camino. Entonces, ocurrió de nuevo. Otro vehículo nos adelantó, esta vez una motocicleta vieja con un hombre encorvado que llevaba un casco antiguo. Apenas pasaron unos minutos cuando los faros de otro coche aparecieron detrás de nosotros. «Esto no tiene sentido», murmuré. «¿De dónde están saliendo todos estos autos?». Andrea no respondió. Estaba mirando al retrovisor, con los ojos muy abiertos. «Daniel, mira», dijo con voz temblorosa. Me giré y vi algo que me heló la sangre. Los mismos autos que nos habían adelantado ahora estaban detrás de nosotros, avanzando lentamente como si nos siguieran. Intenté mantener la calma. Aceleré un poco para alejarnos de ellos, pero a cada curva parecía que la carretera se hacía más larga. Por más que avanzábamos, los autos siempre estaban cerca. Las luces de sus faros iluminaban nuestro auto, creando sombras extrañas en el interior. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, que se había despertado. Intenté tranquilizarla, pero Andrea no podía ocultar su miedo. «Esos autos no son normales», dijo en voz baja. «Están vacíos, Daniel. Cuando pasaron junto a nosotros, no había nadie dentro». La sensación de que algo nos acechaba se hizo insoportable. Finalmente, decidí detenerme en una pequeña área de descanso que apareció al costado de la carretera. Era un espacio reducido, con una mesa de madera vieja y un farol que parpadeaba débilmente. Apagué el motor y miré hacia la carretera. Los autos pasaron lentamente, uno tras otro, y desaparecieron en la distancia. «¿Se fueron?», preguntó Andrea, todavía mirando por el retrovisor. «No lo sé», respondí. El silencio volvió a envolvernos, pero no me sentí aliviado. Había algo en el aire, una sensación de que no estábamos solos. Decidí arrancar de nuevo. Estábamos a unos pocos kilómetros de la cabaña, y lo único que quería era llegar. Pero cuando regresamos a la carretera, algo más ocurrió. Al dar la vuelta en una curva,
vi los mismos autos estacionados al borde del camino. Sus luces estaban apagadas, y parecía que nos estaban esperando. Andrea empezó a llorar. «¿Qué quieren de nosotros?», susurró. No tenía respuestas, pero sabía que no podía detenerme. Pasé junto a ellos, y cuando miré por el retrovisor, vi que las luces de los autos se encendían una por una. Finalmente, llegamos a la entrada de la cabaña. Apenas estacioné, corrimos hacia adentro y cerramos la puerta con llave. Los niños estaban asustados, y Andrea no podía dejar de mirar por la ventana. «¿Siguen ahí?», dijo en voz baja. Me acerqué y vi las luces de los autos estacionados a lo lejos, en la carretera. Pasamos la noche sin dormir, con las luces encendidas y el corazón en la garganta. Por la mañana, cuando salimos, los autos ya no estaban. Pero en el suelo, frente a la entrada de la cabaña, había marcas de neumáticos, como si hubieran estado vigilándonos. Desde entonces, evitamos viajar de noche, especialmente por carreteras solitarias. Nunca supimos qué eran esos autos ni por qué nos siguieron, pero estoy seguro de algo: esa noche no estábamos solos. Si llegaste hasta aquí, comenta Caravana. Continuamos. El peatón en el camino. Mi nombre es Esteban, y hace unos años tuve una experiencia en una carretera que nunca olvidaré. Fue en 2018, cuando estaba viajando desde mi ciudad natal, San Luis Potosí, hacia Monterrey para una reunión de trabajo. Decidí hacer el trayecto de noche porque quería evitar el tráfico y llegar temprano. Siempre he disfrutado conducir solo por la carretera. El silencio, el aire fresco y la soledad me daban una sensación de paz. Pero esa noche, la paz se transformó en algo completamente diferente. Eran las 2 de la madrugada cuando estaba a medio camino, conduciendo por un tramo desolado de la carretera. Había muy pocos autos en la vía, y las luces de mi coche eran la única fuente de iluminación en kilómetros. Estaba concentrado en el camino cuando lo vi por primera vez. Apareció de repente un hombre de pie en el arcén de la carretera, cerca de un letrero oxidado que indicaba la distancia a la próxima gasolinera. Llevaba ropa oscura y un sombrero que le cubría el rostro. Su postura era rígida, casi antinatural. Pasé junto a él rápidamente, pero algo en su presencia me hizo sentir incómodo. No sé por qué, pero miré por el retrovisor para verlo de nuevo. Sin embargo, ya no estaba. Pensé que tal vez era un viajero o alguien esperando un aventón. Aunque me resultó extraño, intenté no darle mucha importancia. Continué conduciendo, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre inmóvil en el borde del camino. Unos 20 minutos después, estaba avanzando por un tramo recto cuando lo vi de nuevo. Esta vez estaba parado en el centro de la carretera, directamente frente a mí. Frené bruscamente. El sonido de los neumáticos chillando rompió el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba, completamente inmóvil, mirando hacia mi coche. Encendí las luces altas para verlo mejor, pero algo estaba mal. Aunque su figura era clara, su rostro seguía en sombras, como si la luz no pudiera alcanzarlo. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, dio un paso hacia el lado del camino y desapareció en la oscuridad. No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta, pero la lógica me decía que probablemente era un hombre extraño, tal vez un vagabundo. Decidí continuar, aunque mi cuerpo entero estaba tenso. Conforme avanzaba, el ambiente se volvía más pesado. La carretera parecía más estrecha, y la niebla comenzó a aparecer, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. Entonces, ocurrió algo que me puso los nervios de punta. Sentí un golpe suave en la parte trasera del auto, como si alguien hubiera tocado el maletero. Miré por el retrovisor, pero no vi nada.
El golpe se repitió, esta vez con más fuerza. Estacioné el auto en el arcén, encendí las luces de emergencia y salí para revisar. Mi linterna iluminó la parte trasera del coche, pero no había nada fuera de lo normal. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón en mis oídos. Cuando me giré para regresar al auto, lo vi de nuevo. Estaba parado a unos 10 metros de mí, en medio de la carretera. Esta vez podía ver más detalles. Su ropa parecía vieja, como si hubiera estado desgastada por el tiempo. Su rostro seguía siendo una sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Entré al auto tan rápido como pude y cerré las puertas con seguro. Aceleré, dejando atrás al extraño, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Mientras conducía, revisaba constantemente los espejos, esperando verlo aparecer en cualquier momento. Entonces lo escuché. Un susurro. Mi nombre, pronunciado de una manera lenta y gutural. Esteban. El sonido venía del asiento trasero. Mi cuerpo se paralizó por el miedo, pero logré reunir el valor para mirar por el espejo retrovisor. No había nadie allí. Aceleré aún más. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener el auto en la carretera. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era como un faro en medio de la oscuridad. Me detuve bruscamente frente a las bombas y corrí hacia el interior de la tienda. El empleado, un hombre mayor, me miró con curiosidad mientras intentaba recuperar el aliento. Le conté lo que había pasado, aunque traté de no sonar como un loco. Su expresión cambió, y me dio un consejo que nunca olvidaré. No vuelvas a mirar atrás, dijo. Aquí muchos han visto cosas que no deberían estar en este mundo. Pasé el resto de la noche en la gasolinera, esperando el amanecer. Cuando finalmente salí, el camino parecía menos aterrador bajo la luz del sol. Pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar de reojo al retrovisor, temiendo ver esa figura una vez más. Si llegaste hasta aquí, comenta Camino. Continuamos. El motel en la curva. Mi nombre es Isabel, y esta experiencia ocurrió hace unos años durante un viaje que hice con mi esposo, Manuel. Habíamos decidido pasar un fin de semana en una playa poco concurrida al sur de Veracruz, México. El plan era sencillo: escapar del estrés de la ciudad y disfrutar de unos días de tranquilidad. Sin embargo, lo que vivimos esa noche es algo que jamás olvidaremos. Salimos tarde de la Ciudad de México, mucho más tarde de lo que habíamos planeado. Entre preparar las cosas y los retrasos típicos de un viernes, la noche nos alcanzó antes de llegar a la autopista principal. Decidimos continuar, confiando en que encontraríamos algún lugar para descansar en el camino. Manuel, siempre optimista, decía: seguro encontraremos un motel barato en la carretera. La carretera se hizo más estrecha conforme avanzábamos, y los letreros se volvieron cada vez menos frecuentes. Solo la luz de los faros del auto iluminaba nuestro camino. La noche estaba oscura, sin luna, y apenas pasaban otros vehículos. La sensación de aislamiento comenzó a ser palpable. Alrededor de las 11:30 de la noche, después de varias horas conduciendo, vimos un pequeño letrero iluminado por una luz parpadeante. Decía: Motel La Curva, habitaciones disponibles. La entrada era un camino angosto rodeado de árboles que parecía llevarnos directamente al corazón de la nada. Aunque el lugar no inspiraba mucha confianza, estábamos agotados y decidimos detenernos. El motel era un edificio pequeño, con pintura desgastada y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Había un estacionamiento con solo 2 autos viejos, estacionados en ángulos extraños. El ambiente estaba envuelto en un extraño silencio, roto únicamente por el sonido de los grillos.
No es el RIS, pero servirá, bromeó Manuel, intentando aligerar la tensión. Entramos a la recepción, que era un pequeño cuarto con una lámpara de neón parpadeante. Nos atendió un hombre mayor con una expresión inexpresiva. Su voz era monótona mientras nos entregaba la llave y nos daba indicaciones para nuestra habitación. Nos pidió que pagáramos por adelantado, algo que me pareció extraño, pero estábamos demasiado cansados para discutir. La habitación estaba limpia pero era anticuada, con muebles viejos y un espejo grande que cubría casi toda la pared frente a la cama. Cerramos la puerta con seguro, nos cambiamos y nos metimos en la cama. Manuel se quedó dormido casi de inmediato, pero yo no podía relajarme. Había algo en ese lugar que me hacía sentir incómoda. Mientras intentaba dormir, comencé a escuchar ruidos suaves provenientes del pasillo. Al principio pensé que era el viento, pero los sonidos se volvieron más claros, pasos lentos y pesados, como si alguien caminara de un lado a otro. Me senté en la cama, tratando de escuchar mejor, pero los pasos se detuvieron. Miré a Manuel, que seguía profundamente dormido, y traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo frente a la cama, algo se movía. Era una sombra, una figura oscura que parecía estar parada al pie de la cama. Giré rápidamente para mirar, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo, y la figura seguía ahí, inmóvil, observándonos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desperté a Manuel, pero cuando él encendió la luz, la sombra había desaparecido. Intentamos volver a dormir, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Los ruidos en el pasillo continuaron durante toda la noche, acompañados de murmullos apenas audibles. Era como si alguien estuviera hablando detrás de la puerta, aunque nunca vimos a nadie. Al amanecer, decidimos salir de ahí lo antes posible. Manuel fue a devolver la llave mientras yo esperaba en el auto. Cuando regresó, estaba pálido. ¿Qué pasó?, le pregunté. El hombre de la recepción me preguntó si disfrutamos la estancia, pero se detuvo un momento antes de continuar. No era el mismo hombre que nos atendió anoche. Este era más joven y no parecía saber quiénes éramos. Al llegar a la playa, le contamos lo sucedido al dueño de la cabaña que habíamos alquilado. Su reacción fue de sorpresa. El motel La Curva lleva abandonado años, nos dijo. Cerraron después de que ocurrieron cosas raras. La gente decía que veía cosas en los espejos y escuchaba voces en las habitaciones. Nadie se atreve a quedarse allí ahora. Esa noche, Manuel y yo no pudimos evitar recordar la figura en el espejo y los pasos en el pasillo. Hasta el día de hoy, evitamos viajar de noche y jamás volvimos a esa carretera. Algunas noches, cuando estoy sola, miro los espejos con más cuidado, temiendo volver a ver aquella sombra que no debería estar ahí. Si llegaste hasta aquí, comenta Motel, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.